hemos estado hablando sobre los dichos de Jesús. Esa es la serie que hemos estado abordando durante los domingos, estos últimos domingos, y hemos sido muy bendecidos con cada uno de esos dichos. El dicho que hoy nos toca compartir, o que estaremos abordando, va más allá de que Jesús lo haya dicho o que haya hablado acerca de él, porque Jesús habló mucho acerca de este tema en los evangelios. Jesús se refiere mucho durante su ministerio. Jesús abordó en momentos específicos para enseñar esta temática, pero más allá de lo que él dijo, dicho fue algo que Cristo practicó en su vida personal, porque a veces nosotros hablamos de muchas cosas, decimos muchas cosas, pero no hay congruencia con lo que decimos. Es decir, no practicamos lo que nosotros decimos que se tiene que hacer. En el caso de Cristo Jesús, la Biblia nos habla que no solamente enseñó sobre la oración, sino que también Jesús intencionalmente, sin importar dónde estaba, siempre sacaba tiempo para orar, para estar en comunicación con el Padre, para orar. De hecho, enseñó a sus discípulos a orar, y hay una pasaje específicamente en el que Cristo enseña a sus discípulos, y textualmente Jesús dice: cuando ustedes oren, tendrán que hacerlo de esta manera. Y de ahí nace lo que conocemos nosotros como la oración del Señor, o la de el Padre Nuestro. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema: todo lo que pidiereis en oración, lo recibiréis. Mateo capítulo 21, versículo 22, así lo señala. Jesús dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es decir, Jesús nos anima a pedir, Jesús nos anima a acercarnos a Dios, pero el medio que nos ayuda a acercarnos a Dios es precisamente la oración. Vale la pena conocer un poco el contexto del cómo llegamos al versículo 22 de Mateo 21. La Biblia nos dice que Jesús estaba con sus discípulos, y cuando él deseó encontrar fruto en una higuera, dice que no encontró. Y cuando no encontró fruto en la higuera, la Escritura nos dice que Jesús maldijo la higuera. Y fue algo tan impresionante, tan asombroso para los discípulos de Cristo, que se preguntaron: ¿cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es que se haya secado la higuera? ¿Cómo es que un árbol se haya secado de la nada y de pronto haya sucedido esto? Y entonces Jesús responde. Si usted va al versículo 21, ahí en sus notas, Mateo capítulo 21, versículo 21 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijeres: quítate y échate al mar, será hecho. La oración es garantía. La oración cambia las cosas. Es algo que nosotros tenemos que, aleluya, entender y tenemos que abrazar. Jesús está dando una verdad contundente. Jesús está diciendo: si tú pides en oración y lo crees con todo tu corazón, tú vas a recibir aquello. Aleluya, vas a recibir resultado. Vas a tener garantía en una respuesta segura. Siempre que alguien ora, algo sucede. La oración nunca queda sin respuesta. Es algo que nosotros tenemos que entender. Dios siempre responde a cada oración que nosotros damos. De ahí que si la oración que nosotros estamos haciendo no da el resultado que nosotros esperamos, es completamente diferente, porque una cosa es lo que yo espero y otra cosa es lo que Dios dice que yo tengo que recibir. Pero siempre Dios va a dar respuesta, y a veces esa respuesta va a ser un sí, a veces esa respuesta va a ser un no, o a veces esa respuesta va a ser un espera. Yo lo voy a hacer, pero tendrás
que esperar. Pero cualquiera de esas respuestas, hermanos, cuando vienen de parte del Señor, siempre serán lo mejor. Siempre nos dará Dios la mejor de las respuestas. Pero mire, volvamos al versículo 21. Jesús los ve asombrados y entonces dice: les asombra lo que sucedió con la higuera. Yo quiero decirles que aún si un monte es el obstáculo, si aún un monte es lo que los intimida, si aún con una montaña ustedes sienten, aleluya, angustia, ustedes le van a decir a ese monte: monte, quítate de ahí y échate a la mar. Dice: y esto será hecho. Yo lo haré. Todo lo que pidamos al Señor en oración, cuando lo hacemos con fe, el Señor dice: lo recibiréis. Dios es capaz de hacer de un monte, donde está un monte, una llanura. ¿Alguien lo cree en esta mañana? ¿Usted lo cree de corazón? Dios es capaz, hermanos, aleluya, de convertir un lugar donde hay una montaña, que ésta se convierta en llanura. De hecho, hubo un hombre en la Biblia llamado Zorobabel, que fue desafiado a construir o reconstruir el templo en Jerusalén. Y esto era nada fácil, esto era muy complicado de lograrlo. Tenía muchos adversarios, había tantas cosas que se oponían para lograrlo. Parecía un gran monte, aleluya, lo que estaba ahí, imposibilitando que él pudiera realizar tan grande desafío. Sin embargo, Dios le habla a través del profeta Zacarías y le dice textualmente en el capítulo 4, versículo 7 de Zacarías: ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido como llanura. Dios está hablando a nuestros corazones y Dios nos está, aleluya, invitando a que nosotros oremos y que lo hagamos con fe, porque cuando oramos con fe, dice el Señor: todo lo que pidas en oración, creyéndolo, lo vas a recibir. La oración es garantía. La oración cambia las cosas. Aleluya. Y usted y yo podemos estar seguros de que cada vez que oramos, el Señor trae respuestas a nuestras vidas. Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo dijo que no nos preocupemos por nada. En cambio, oremos por todo. Porque en la oración hay poder. En la oración hay poder. Jesús dice: creyendo lo vas a recibir. La fe es la clave para una oración eficaz, para una oración efectiva. De hecho, Santiago en el capítulo 5, versículo 16 menciona esto: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y entonces dice: la oración eficaz. Amén. La oración es eficaz. ¿Cuántos dicen amén? La oración es eficaz, la oración cambia las cosas, la oración es poderosa, la oración es un medio efectivo, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿cuál es la oración eficaz? Mire, el punto aquí es que a veces nosotros nos desenfocamos y pensamos que lo más importante de la oración es conseguir un resultado. Amén. Conseguir el resultado que esperamos. Cuando la experiencia misma de la oración, hermanos, es comunicarnos con Dios, es profundizar en nuestra relación con el Señor. De ahí que si tu oración no te lleva a crecer en tu relación con Dios, tus oraciones no son eficaces. Si nuestra oración, si nuestras oraciones no nos están llevando a crecer, a madurar, a desarrollar cada vez una relación personal con el Señor, profundizar en nuestra relación con el Señor, entonces nuestras oraciones no están cumpliendo el propósito. Nuestras oraciones no son eficaces. Pero Santiago dice: la oración eficaz, aleluya, del justo puede mucho. Yo quiero mencionar
4 características de una oración eficaz. ¿Por qué Jesús dice contundentemente, si todo lo que pides en oración lo vas a recibir? Todo lo que pidas en oración tú lo vas a recibir. Bueno, porque la oración es eficaz. Y yo quiero mencionar 4 características de una oración eficaz. Número 1, la primera característica es que la oración eficaz viene de un corazón limpio. Por eso es eficaz. La oración eficaz parte de un corazón limpio. Santiago capítulo 5, el versículo número 16. Leo la Nueva Traducción Viviente. Dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Si queremos hacer oraciones eficaces, debemos en primer lugar asegurarnos de fomentar un corazón limpio delante del Señor. Porque, aleluya, el pecado, todas aquellas faltas que hemos cometido, si no nos hemos asegurado de confesarlas al Señor, esos pecados ocultos, esos errores que a veces mencionamos como simples fallas insignificantes, cuando no reconocemos nuestra condición pecadora delante del Señor, el pecado se vuelve un obstáculo para poder hacer de nuestras oraciones eficaces. Mire lo que dice Isaías capítulo 59, el versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Un pecado oculto no permite que nuestras oraciones lleguen a ser eficaces. Mire lo que dice David en su propia experiencia. Él dice en el Salmo 66, versículo 18: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Claramente David reconoce, aleluya, si él no hubiera, si no hubiera confesado mi pecado, si hubiera ocultado mi pecado delante del Señor, el pecado se vuelve un obstáculo para no ser escuchados. El pecado no permite que nuestras oraciones puedan entrar a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, porque Dios es un Dios puro, es un Dios limpio, aleluya, en Él no hay pecado. Aleluya, Él habita en la santidad, y cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, no lo podemos hacer en nuestra condición pecadora. Santiago lo señala: la oración, aleluya, ferviente de un corazón justo, dice, aleluya, tiene resultados maravillosos. Pero escuche lo que voy a decir. Santiago se refiere a la justicia, pero no se refiere a nuestra justicia, porque, aleluya, el justo no es justo por su propia justicia. El justo lo es, aleluya, gracias a la justificación que ha recibido de parte de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Somos vistos justos no por nuestras buenas obras. Yo no estoy siendo justo delante del Señor por lo bueno que yo soy, aleluya, porque Dios, aleluya, no está viendo en mi condición de pecado, sino que Cristo, a través de su obra en la cruz del Calvario, ha hecho posible que yo pueda ser justificado delante de la presencia del Señor. De ahí que Pablo dice en los Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte a nuestro Dios? Aleluya, hemos sido justos a los ojos de Dios por medio de la fe, y gracias a esta obra de Cristo en la cruz podemos tener paz para con Dios y podemos acercarnos a Dios, como dice la carta a los Hebreos, con toda confianza al trono de la gracia de Dios, aleluya, para alcanzar misericordia y oportuno socorro para nuestras almas. Dios nos escucha por causa de la justicia de Cristo, no por la nuestra. Por eso dice Santiago: en la oración del justo
puede mucho. Gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, podemos presentar nuestras oraciones a Dios con la confianza que Él nos escucha. El Salmo 34, versículo 15 al 17 dice: los ojos del Señor están sobre los justos. Amén. Están sobre los justos, aquellos que han sido justificados por la gracia del Señor, y sus oídos están atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Pero dice el 17: los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, una oración eficaz se caracteriza, aleluya, porque viene de un corazón limpio, de un corazón que ha sido justificado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero hay algunas cosas que tenemos que identificar que pueden ser obstáculos y no nos permiten que nuestras oraciones sean efectivas. A la luz de la palabra encontramos, en primer lugar, que vivir de acuerdo a la carne y no al espíritu puede ser un obstáculo para hacer de nuestras oraciones efectivas. Cuando le damos el control a la carne, cuando permitimos que las obras de la carne, aleluya, tomen lugar en nuestras actitudes e influyan nuestras conductas, nuestras motivaciones, cuando permitimos que las obras de la carne controlen y estamos alimentando las obras de la carne en nuestras vidas a través de pensamientos o a través, aleluya, de algunas otras fuentes de influencia, lo que estamos haciendo, amados hermanos, es provocando que nuestras oraciones dejen de ser efectivas. De ahí que tenemos que alimentar al espíritu y no a la carne. Romanos 8:13 dice: hacer morir las obras de la carne. Amén. Dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne. Solo entonces podremos orar en estrecha comunión con el Señor, porque Dios escucha, está atento a la oración de los justos. Segundo, vivir de manera egoísta. Este es otro obstáculo que tenemos que eliminar de nuestro corazón. Para que nuestro corazón esté limpio, no solamente tenemos que alimentar al espíritu y no a la carne, sino que también tenemos que tener cuidado de no vivir de una manera egoísta. ¿Y cómo podemos aplicarlo esto en nuestras oraciones? Cuando usted pide, ¿cuál es la razón por la que usted está pidiendo? ¿Qué es lo que está detrás de tus palabras? Porque a veces escogemos las palabras correctas para poder encontrar algún tipo de respuesta y poder de alguna manera ser específicos en lo que pedimos, ser claros en lo que estamos pidiendo, porque le damos peso a nuestras palabras. Pero ¿sabe que Dios escucha más allá de nuestras palabras? ¿Sabe que Dios conoce los motivos del por qué pides? Y a veces lo que pedimos, hermano, lo estamos pidiendo desde un estilo de vida egoísta. Estamos siendo egoístas. Yo mencionaba esta mañana que hay personas que piden un carro, que quieren un carro nuevo, no porque necesiten un carro nuevo, sino porque el vecino de enfrente ya compró una camioneta nueva. Y mi entrada del estacionamiento de mi casa al garaje no se mira tan bien como la del vecino con su carro nuevo. Es decir, estamos pidiendo de una manera egoísta. Estamos pidiendo una posición nueva en el trabajo. Estamos buscando que Dios resuelva alguna situación en nuestra vida. Pero ¿cuál es el motivo de nuestras oraciones? ¿Por qué estamos pidiendo, aleluya, al Señor? Estamos rogando al Señor ciertas cosas. ¿Cuál es el motivo? Quizás, aleluya, estamos pidiendo de una manera equivocada porque estamos pidiendo egoístamente. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 3, versículo 16: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Un estilo de vida egoísta, hermanos, es un impedimento para que Dios conteste nuestras oraciones. La oración eficaz no está centrada en el yo. La oración eficaz está centrada en Dios y en los demás. Le da un aplauso al Señor en esta mañana. También vivir sin perdonar. Cuando somos incapaces de dar el perdón, la falta del perdón es un obstáculo para una oración efectiva.
Hay quienes están negando el perdón, se están negando a perdonar y están, aleluya, permitiendo que raíces de amargura crezcan, resentimiento, rencores, aleluya, malas actitudes en el corazón están ahogando sus oraciones, están deteniendo su eficacia. No es que Dios no esté respondiendo, lo que sucede es que hay un obstáculo ahí que no permite que tus oraciones sean eficaces. Hay que perdonar. Mateo capítulo 11 verso 25, la Nueva Traducción Viviente lee: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y por último, a la luz de la palabra, también vivir desordenadamente nuestras relaciones son un impedimento para nuestras oraciones. Hay oraciones, aleluya, que están dejando de ser eficaces, aleluya, no porque Dios no quiera obrar como tú lo necesitas hacer, pero a veces nuestras relaciones en familia, nuestras relaciones matrimonial, aleluya, nuestras relaciones no son correctas, estamos viviendo desordenadamente. Pedro habló acerca de esto en su primera carta, capítulo 3, versículo 7. Claramente Pedro dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, es decir, vivir con su esposa con sabiduría, sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como acorederas de la gracia de la vida. Y note cómo concluye el versículo 7 del apóstol Pedro. Dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que tus oraciones no tengan estorbo, aleluya, necesitamos nosotros también poner cuidado en la manera en que nosotros, en el trato que nosotros estamos teniendo con las personas que diariamente estamos conviviendo, que con las que diariamente estamos compartiendo. No podemos nosotros permitir, si queremos hacer oraciones eficaces, no podemos permitir, hermanos, aleluya, que esto se vuelva un obstáculo en nuestras vidas. Número 2, vamos a la segunda característica. Segunda característica es que comienza en la palabra de Dios. Escuche esto: una de las grandes oraciones encontradas en la Biblia fue expresada por Daniel y nos enseña que la oración eficaz comienza en la palabra. La oración no comienza con tu primer palabra que tú expresas cuando tú te hincas o estás tomando el propósito, apartando tiempo para orar. La oración no comienza con la primer palabra que decimos o expresamos. Amén. No comienza con lo que decimos, comienza con lo que escuchamos, con aquello que recibimos por medio de la palabra del Señor. Tenemos que aprender a escuchar para saber cómo orar. Tenemos que aprender a escuchar lo que Dios dice en su palabra para poder orar eficazmente. El problema es que los seres humanos tenemos dificultades para escuchar. Nos gusta hablar. Amén. Nos gusta hablar mucho y no paramos de hablar. Y luchamos para ser escuchados, pero no estamos siendo capaces de escuchar lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Y vale la pena que escuchemos, porque cuando escuchamos la palabra, cuando somos tardos para hablar, como dice la Escritura, pero somos prestos para escuchar, nosotros vamos a encontrar la guianza necesaria. Vamos a encontrar, hermanos, mira, el salmista decía: aleluya, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Yo no sé cuántos de ustedes han caminado en la oscuridad y han intentado caminar en la oscuridad, pero se vuelve difícil. Amén, se vuelve complicado. Y entonces hoy en día, gracias por los teléfonos celulares, ¿no?, que tienen todo tipo de herramienta, y una de ellas es la lámpara, ¿no? Y usted está ahí hasta con la pantalla. Amén, hasta con la pantalla del teléfono. Cuando no encuentra rápidamente la aplicación de la linterna, hasta prende la pantalla para que le ilumine algo. ¿Por qué? Porque se hace más fácil caminar. Cuando tú te dejas guiar, dirigir
por la palabra va a darte la luz que tú necesitas para tomar decisiones sabias, para conducir tu vida, para desarrollar tu vida familiar, tu vida laboral, cualquier área de tu vida va a encontrar luz en la palabra. Pero cuando nos dejamos guiar por la palabra también va a dar dirección a nuestras oraciones y vamos a poder orar de una manera eficaz. Y vamos a poder experimentar lo que Cristo dijo: todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo vas a recibir. La luz de la palabra es importante. Las oraciones eficaces parten de un corazón limpio, pero también, hermanos, comienzan en la palabra del Señor. Necesitamos dejar que Dios nos hable para que sepamos qué es lo que tenemos que orar, cómo debemos orar, dónde debemos orar y cuándo debemos nosotros orar. Daniel oró con eficacia porque conocía la palabra del Señor. Él sabía lo que Dios, aleluya, lo que Dios decía en su palabra. Vaya conmigo al versículo 2, Daniel capítulo 9, la Nueva Traducción Viviente dice: durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, note lo que dice: aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. El capítulo 9 es una oración de Daniel. Es la oración de Daniel. Si usted lo puede leer con detenimiento en su casa, vale la pena que lo haga, porque tiene elementos muy interesantes de una oración. Pero escuche esto: esta oración que Daniel está por hacer comienza reconociendo lo que Dios había enseñado a Daniel a través de la revelación del profeta Jeremías. A través del profeta Jeremías, Daniel aprendió, dice: aprendí que lo que estamos experimentando, Daniel estaba cautivo. Daniel había sido arrancado de los brazos de su familia. Aleluya, él estaba cautivo. Aleluya, y en su cautividad Daniel quizás se hacía muchas preguntas y decía: ¿cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que estamos pasando todo esto? ¿Cómo es que estamos viviendo esta situación? ¿Cómo pasan los años? ¿Cómo pasan las décadas? Y las cosas siguen igual. ¿Qué es lo que está sucediendo? Quizás Daniel no entendía muchas cosas que ahora mismo quizás usted no entiende, por las que usted está pasando, y usted dice: ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esto? Bueno, dice Daniel: cuando yo, aleluya, leí lo que Jeremías recibió como revelación, eso me dio un entendimiento, eso me dio claridad. Y Daniel dice: descubrí que lo que estaba pasando Israel durante todos estos 70 años era parte de un proceso. Era parte de un proceso. Tus oraciones van a cambiar cuando tú te profundices, aleluya, en la palabra. Cuando tú leas la palabra, cuando tú inundes tus pensamientos, tu corazón, aleluya, tus oídos con la palabra del Señor. La palabra te va a dirigir en tus oraciones. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros yerran, ustedes no dan en el blanco, ustedes no alcanzan, aleluya, lo que ustedes tienen que alcanzar, sencillamente porque ustedes ignoran las escrituras. Un desconocimiento de la palabra del Señor no nos va a permitir, amado hermano, orar como conviene, orar, aleluya, eficazmente. Daniel entendió que todo esto era parte de un proceso, era parte de un propósito, y entonces su oración cambió, porque entendió que si quería restauración para su nación, si quería, aleluya, que sucedieran cosas distintas, Daniel tenía que reconocer la condición del pueblo. Y usted lo puede leer, pero algo que Daniel hizo al principio de su oración fue: Señor, reconozco que te hemos fallado. Reconozco que esta mi nación ha sido una nación, aleluya, arrogante, ha sido una nación pecadora. Hemos desobedecido tus propósitos, hemos caminado como hemos querido. Hermano, Daniel descubrió que si había que orar por algo a fin de cambiar, aleluya, las cosas, necesitábamos orar
por cambios. Y a menudo el Señor, hermanos, quiere hacer cambios en nuestras vidas. Pero muchos de esos cambios tienen que comenzar contigo. Dios quiere cambiar tu familia, pero Dios quiere comenzar cambiándote a ti. Cambiando tu vida, cambiando tu manera de pensar, cambiando tu manera de actuar, cambiando tus reacciones, cambiando, aleluya, muchas de las cosas que por las que estamos pidiendo y estamos pidiendo y estamos pidiendo, hermanos, aleluya, tienen su raíz en nosotros. Amén. Daniel dice, todo lo que estamos viviendo ha llegado como resultado de nuestra desobediencia. La palabra te va a ayudar a orar como debes. Te va a dar la revelación que tú necesitas. Mire, dice Daniel, aprendí. Pablo utiliza, cuando habla a Timoteo, le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y entonces dice Pablo, es útil para enseñar. Es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hay utilidad en la palabra. Daniel encontró utilidad en la palabra, la leyó y dice, aprendí. Hay tantos recursos en la palabra que nos van a beneficiar al momento de orar a Dios. Y yo quiero mencionar 3 cosas que suceden cuando tú dejas que la palabra influya en tus oraciones. Primero, alimenta nuestra fe. Alimenta nuestra fe. Tu fe va a ser alimentada. Amén. Esa fe que tú necesitas. Jesús dijo, todo lo que pidas en oración, creyéndolo. Ese es el elemento clave, la fe. Porque el que se acerca a Dios, crea que lo hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La fe es importante, pero usted no va a alimentar su fe viendo Netflix. Y pasamos tanto tiempo en Netflix. Amén. Sí, aunque no digan amén. Y pasamos tanto tiempo en tantas cosas que a lo mejor son divertidas, que a lo mejor nos entretienen, que a lo mejor nos hacen pasar un buen tiempo en familia. No digo que todo sea malo, amén. Pero en ocasiones pasamos tanto tiempo en cosas que no están provocando fe en nuestro corazón. Pero queremos oraciones poderosas. Pero queremos que todavía no doblemos las rodillas y que Dios ya esté abriendo los cielos y conteste, ¿verdad? Aunque nada más la pastora diga amén. Pero el Netflix no va a alimentar tu fe. ¿Me entiende? Esa revista que te gusta leer, el Facebook, las redes sociales, no van a alimentar tu fe. La Biblia dice que la fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. Amén. Lo que alimenta nuestra fe es la palabra de Dios. Es lo que va a fortalecernos. Es lo que va a provocar que nuestras oraciones sean efectivas. Santiago en el capítulo 1 versículo 5 al 8 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Amén, porque cuando dudamos, aleluya, cuando hay duda, inseguridad en lo que pedimos, no vamos a lograr nada. Mire lo que dice el verso 7. No piense pues quien tal haga, es decir, quien pida con dudas, dice, recibirá cosa alguna del Señor. Jesús dijo, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo vas a recibir. La fe es importante y la fe se alimenta de la palabra del Señor. La mujer de flujo de sangre se acercó a Jesús para tocar su manto y dijo: si tocare tan solamente su manto, seré sana. ¿Sabe por qué? Porque ella oyó hablar de Jesús. Y cuando tú prestas tu oído a lo que Dios dice, inevitablemente el resultado será fe. Y tú vas a tener fe. Amén. Para creer que aún las cosas imposibles se hacen posibles a través del poder de Dios. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Pero también es útil la palabra, porque cuando dejamos que la palabra influya en nuestras oraciones, la palabra nos va a revelar la voluntad de Dios. Y las oraciones eficaces, hermanos, son aquellas que se desarrollan en la palabra de Dios, en la voluntad del Señor, que tienen conexión con la voluntad del Señor. Amén. Dios reveló su corazón
nos revela su corazón a través de la palabra del Señor. Esta palabra inspirada, dice Pablo, toda es inspirada por Dios y es útil. ¿Por qué? Porque nos alimenta en la fe, pero también porque nos revela cuál es la voluntad del Señor. Y es muy diferente orar de acuerdo a mi voluntad. Amén. Es muy distinto. Porque a lo mejor la oración de acuerdo a mi voluntad dice: Señor, llévate a este hombre, llévate a esta mujer. Pero la voluntad del Señor no es esa, ¿verdad? La voluntad de Dios: lo voy a cambiar. Te quiero usar a ti para moldear su carácter. Sí, porque nuestra voluntad es muy diferente a la voluntad de Dios. Jesús mismo dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero cuando tú tienes una revelación de la palabra, cuando la palabra ha surgido efecto en nuestras vidas, hermanos, ya no oras de acuerdo a tu voluntad. Empiezas a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Jesús dijo: que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Tenemos que aprender a orar de acuerdo a la voluntad del Señor, porque algo diferente sucede cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa clase de oraciones sacuden el cielo y estremecen la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Una oración conforme a la voluntad del Señor. Mire, primera de Juan capítulo 5 verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y vuelve a decir Juan capítulo 9 versículo 31 lo siguiente: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. La oración funciona. La oración funciona, pero esta oración comienza en la palabra. Y otra cosa que nos da la palabra del Señor e influye en nuestras oraciones es que nos da a conocer las promesas del Señor. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo comúnmente cuando oro a Dios por alguna situación, hermanos, traigo a colación una promesa. Y tomo una promesa y le digo al Señor: esta es una promesa, esta es una palabra, Señor, que tú diste. Y yo me aferro a esta promesa. Y esta promesa, aleluya, yo la presento delante de ti, me aferro a ella. Y entonces oro las promesas de Dios. Y le pido al Señor de acuerdo a lo que Él ha prometido en su palabra. Y esto es muy importante, porque hay personas que no oran las promesas de Dios, no porque no quieran hacerlo, es porque no las conocen. Y hay miles y miles de promesas en la Biblia. Amén. Dios es un Dios de promesas y es un Dios que cumple cada una de ellas. Pero ¿cómo vamos a orar las promesas si no las conocemos? Por eso es importante que vayamos a la palabra. Mientras mejor entendamos la palabra, más efectivas serán nuestras oraciones. Tercera característica, vamos más adelante: se hace con motivos correctos. Una oración eficaz nace de un corazón limpio. Amén. Esta comienza en la palabra de Dios, pero también, hermanos, se hace con motivos correctos. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: y cuando piden, no reciben, porque piden, dice, con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Amén. Nuestras oraciones, las oraciones efectivas, las oraciones eficaces, hermanos, aleluya, se hacen con motivos correctos. ¿Cuál es nuestro motivo? Hace un momento yo lo mencionaba. ¿Cuál es la razón por la cual estamos nosotros pidiendo alguna cosa al Señor? ¿Cuál es nuestra razón? ¿Cuál es el motivo? Amén. ¿Qué es lo que está detrás de lo que estamos nosotros orando y pidiendo? ¿Qué hay verdaderamente? ¿Cuál es tu corazón detrás de esas palabras que tú le estás expresando al Señor? La respuesta a esas preguntas determinan si tu oración será eficaz o no. La respuesta a esas preguntas va a determinar si tu oración será eficaz o no. Tu petición tiene que ser por la razón correcta. Y mire, esto es interesante porque, bueno, ahora mis hijos ya son mayores. El más pequeño de mis hijos ya tiene 18 años.
Pero cuando eran pequeños, pues sobre todo a Areli y Basti, les gustaba mucho dibujar. Yo la llevaba a la escuela bíblica, como mi esposa a veces salía y salía a predicar a otras partes. Las niñas se quedaban conmigo y entonces íbamos a la escuela bíblica y yo las sentaba en un escritorio y le llevaba todos sus cuadernos, sus libros, y ellas se la pasaban dibujando. Las 3 horas ahí estaba dando clase yo, ellas sentaditas, ¿verdad? Haciendo sus dibujos. Y les gustaba mucho dibujar. Caleb también es muy buen dibujante. Caleb y Areli son los que mejor dibujan, pero dibujan bastante bien. Pero escuche esto, la razón es importante, el motivo debe de ser correcto. Amén. Si mi hijo me pide un crayola para dibujarle una tarjeta de amor o de cariño, de detalle para su mamá, oiga, eso me va a complacer a mí. Y claro que le doy un crayola, y claro que le doy el papel que necesita, y claro que le consigo todo lo necesario. Pero si ese niño me dice a mí, papá, quiero que me des un crayola porque quiero cambiar el ambiente de la cocina, ¿cómo ves? Empezamos a darle un detalle artístico a las paredes. Obviamente yo le voy a decir que no, ¿verdad? Obviamente que él no va a conseguir un crayola. Es más, las voy a poner en una caja fuerte. ¿Sí? Voy a poner todo lo que sea crayolas, lápiz, plumas, etcétera, etcétera. Amén. Todo lo voy a poner bajo llave, lejos del alcance, ¿verdad? Del arte de mi hijo. Es distinto. Amén. La misma petición, un motivo diferente que genera una respuesta diferente. Puede ser lo mismo, los dos quieren crayolas. Amén. Pero su motivo es completamente diferente. Amén. Y esto va a generar una respuesta diferente. ¿Qué dice la Biblia? Job capítulo 35 versículo 12 y 13 dice: si Dios no responde al clamor de la gente, es por la arrogancia de los malvados. Dios no escucha sus vanas peticiones. El Todopoderoso no les presta atención. Nuestros motivos, hermanos, son importantes, y una oración eficaz es aquella clase de oración, hermanos, que se hace con motivos correctos, con los motivos correctos. Es necesario que nosotros entendamos que Dios responde a nuestras peticiones, pero Dios espera que cada una de nuestras oraciones se levanten delante de Él con los motivos correctos, con motivos sanos, con motivos, aleluya, que le agraden a Él, con motivos que busquen darle la gloria al Señor. Y número 4 y última característica es aquella que se hace en el nombre de Jesús. Pasen los músicos, por favor. Es aquella oración, la oración eficaz es aquella, hermanos, que reconoce el nombre de Jesús. Eso marca la diferencia. Eso hace, aleluya, de nuestras oraciones eficaces. Escuche esto: cuando hablamos de orar en el nombre de Jesús, no se trata de una simple frase para añadir al final de nuestras oraciones. Eso lo pensaba yo cuando era niño. Yo crecí escuchando a mis padres, escuchando a mis tíos, a mis abuelos orar, a los hermanos de la iglesia orar. Y yo entendía que las oraciones tenían que cerrar de esa manera, que las oraciones tenían que terminar diciendo: en el nombre de Jesús. Amén. In the name of Jesus. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Y eso hacía de una oración algo distinto. Pero cuando fui creciendo y entendiendo, aleluya, el orar, el propósito de orar, el cómo orar, cuando comprendí lo que es la oración, entendí, hermanos, que usar el nombre de Jesús, aleluya, era más que una frase que distinguía a una oración. Es importante entender que esta frase no es una fórmula mágica para conseguir algo. Dios no te va a responder simplemente porque tú digas en el nombre de Jesús. Tenemos que entender lo que significa el nombre de Jesús, lo que significa orar. ¿Por qué? Porque en mi condición no tengo ningún derecho a que Dios conteste mis oraciones.
Si yo me presento delante de Dios para decirle, Señor, yo soy Octavio, y en mi nombre yo quiero que tú respondas lo que yo te estoy pidiendo. Yo no tengo ningún derecho en mi condición, aleluya, de decirle a Dios lo que necesito. Pero cuando en cambio yo oro en el nombre de Jesús y me presento delante de Dios Padre, aleluya, no en mi nombre, no en el nombre mío propio, no. Cuando yo me presento en el nombre de Jesús, yo le estoy diciendo a Dios, mira, estoy presentándome a ti, aleluya, en el nombre de Jesús, porque Él lo es todo. Porque Jesús lo es todo. Yo no soy nada, pero Él lo es todo. Yo no hago la diferencia, pero Él ha hecho toda la diferencia en mi vida. Yo no soy nada, pero Él, aleluya, es el nombre que es sobre todo nombre. A mí no me conocen más de aquellas personas con las que trato quizás, aleluya, en algunos días interactúo, pero no me conocen tal cual soy. Pero cuando nombro a Jesús se le conoce en el cielo. A Jesús se le conoce en la tierra, pero al nombre de Jesús aún lo conocen aquellos que están debajo de la tierra. Y ante ese nombre, dice la Escritura, se doblará toda rodilla. Póngase de pie conmigo, por favor. Es en el nombre de Jesús que nuestras oraciones, amado hermano, amado amigo que me escuchas, es en el nombre de Jesús que nuestras oraciones se vuelven oraciones efectivas. Juan capítulo 14, versículo 14 dice, es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre, dice Jesús. Pídanme cualquier cosa en mi nombre. Y dice el Señor, yo lo haré. Así que cuando Cristo está diciendo todo lo que pidan en oración, creyéndolo, lo van a recibir. Jesús está diciendo, la oración es garantía. La oración es garantía, porque la oración es eficaz, porque la oración cambia las cosas. Quiero que me escuche en esta tarde, ya para concluir. Ellos estaban asombrados con lo de la higuera. Esto de verdad es maravilloso. Qué poder tan grande. Qué obra tan milagrosa. ¿Cómo fue posible que esto sucediera? Jesús les dice, bueno, si les asombra lo de la higuera, quiero decirles que cosas mayores ustedes pueden hacer. ¿Alguien lo cree en esta tarde? Yo no sé cuál sea tu monte. Yo no sé cuál sea tu montaña. Yo no sé cuál sea ese obstáculo en tu vida que no te ha permitido avanzar. Pero Jesús dice contundentemente, le dirás a ese monte, quítate de ahí, échate a la mar y será hecho. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree de corazón? Cosas mayores ustedes van a hacer porque la oración es eficaz. Porque la oración es eficaz. Es cierto, Dios no siempre responde como esperamos, pero siempre, mire, una peculiaridad de la oración eficaz es que nos hace profundizar con el Señor y le dejamos los resultados a Dios. Lo que Él determine, un sí, un no, una espera, siempre será lo mejor para nosotros. ¿Alguien lo cree? Cosas mayores harán. ¿Qué es lo que usted imagina que puede suceder en su vida? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. No es la práctica en sí. Amén. No es la práctica en sí quien tiene el poder. Es aquel al que tú te acercas, quien puede obrar en tu vida y hacer el milagro. Si usted lo cree en esta tarde,
¿Usted cree en su corazón que algo puede cambiar si oramos? Yo quiero invitarlo a que deje su lugar en esta tarde y venga a este altar, como dice la Biblia, acercándonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y oportuno socorro para nuestras almas. Yo no sé cuál sea su montaña, yo no sé cuál sea su monte, pero el Señor dice en su palabra: si tú lo pides en oración, creyéndolo, lo vas a recibir.